Bien, esta es nuestra última clase teórica. Vamos a iniciar con la parte de inspección técnica ocular desde el punto de vista de la antropología. Recordemos que la inspección técnica ocular es el conjunto de procedimientos que vamos a realizar en el lugar de los hechos, que presuntamente fue un acto delictivo, y que vamos a orientar a recopilar todos los indicios que nos van a permitir entonces demostrar la existencia del delito, la participación de autores, coautores, incluso encubridores. Entonces, para lograr este propósito, es indispensable que utilicemos un método apropiado o sistematizado. Varias veces les he mencionado que muchas de las partes de la investigación que se realizan en criminalística proceden del método científico, no solamente en la criminalística, también en otras ciencias que no tienen nada que ver con la criminalística. Las investigaciones en salud se basan en un método científico también. ¿Por qué? No sé si recuerdan lo poco que se habla de método científico en el colegio, y es que son una serie de pasos, 7 pasos, que deben seguir un orden específico. Deben tener una pregunta, un planteamiento del problema, una hipótesis, el cual al final con nuestros resultados entonces vamos a ser capaces de decir si nuestro pensamiento inicial era correcto o incorrecto y al final generar una conclusión. En cuanto a los pasos, siempre, cuando usted llega a su turno, cuando usted llega a su práctica, por ejemplo, si creo que la práctica ahora la están haciendo solo en la licenciatura, usted debe estar preparado mentalmente con la parte teórica, con la serie de pasos que tiene que realizar, comprobar el material y el equipo, ya sea su equipo personal o cuando ya estén trabajando el equipo que les da la institución, tienen que revisarlo siempre al iniciar su turno. No es que cuando llegaron a la escena se dan cuenta que le faltó rellenar algo o le faltaron guantes o le faltaron tape reveladores de huellas latentes o le faltaron polvos químicos o la brochita está sucia. Todo eso debe ser revisado apenas usted llega a su turno. La protección del lugar de los hechos es un paso muy importante. En realidad no nos corresponde a nosotros, pero esto debe hacerlo la Policía Nacional o el estamento de seguridad que haya llegado a la escena. Siempre se habla de Policía Nacional porque ellos son los encargados de velar por la seguridad de la escena y de nosotros. Usted no puede llegar a hacer una inspección en una escena que no está acordonada. Eso significa que o la policía no ha iniciado el proceso de revisión del lugar o simplemente no ha llegado. Igual que las ambulancias, si es una zona o un posible delito donde hirieron a alguien con un proyectil de arma de fuego, la ambulancia no puede llegar si la policía no ha llegado primero. ¿Por qué? Porque esto es seguridad suya. Posteriormente, cuando ya llegamos a la escena y en realidad la observación del lugar inicia cuando recibimos el oficio peritorio, donde nos va a indicar el número de carpeta, quién está solicitando la inspección, qué departamento tiene la investigación a su cargo, dónde queda la escena, cuál es el posible delito, si hay o no hay victimarios, el nombre de la víctima en tal caso, etcétera. Entonces, en ese momento en que recibimos el oficio petitorio, nos vamos a hacer una idea. Si yo estoy ante una escena donde tengo una persona exánime, un cadáver, yo tengo que llevar de todo. Yo no sé qué me voy a encontrar en esa escena. Igual si es una escena donde hubo un robo agravado, donde yo necesito o donde probablemente voy a tener que levantar huellas latentes, yo tengo que llevar mi kit de dactiloscopía completo, revisar que esté todo en orden. O sea, ustedes se van haciendo una idea desde que les llega el documento. Ya posteriormente, cuando usted va llegando a la escena, usted incluso antes de bajarse del vehículo, usted va haciendo panorámicas visuales de la escena, los lugares cercanos, cómo se ve la escena por fuera, y entonces procede a fijar el lugar.
fotografías, videos, planimetría. Tratar de siempre utilizar objetos en planimetría y en fotos, que usted esté seguro que por los próximos 5 o 10 años ese objeto no va a quitarse de ahí. Por ejemplo, un poste de luz, un árbol grande, una edificación que tiene muchos años en el lugar, cosas que usted pueda enlazar su escena con esos objetos que son perecederos, es decir, van a permanecer allí probablemente de 5 a 10 años. Usted puede utilizar notas también o puede utilizar grabación. Todo eso le permite fijar el lugar. Posteriormente que usted fija el lugar, usted va a empezar el examen del lugar de los hechos para la búsqueda y recolección de indicios. Esta búsqueda y recolección de indicios en realidad va a depender de si es una escena sencilla o si es una escena donde hay un cadáver o varios cadáveres. Cuando usted ya recoge estos indicios, inicia la cadena de custodia y eso implica entonces la conservación de los indicios, el traslado adecuado y la presentación adecuada al laboratorio que requerimos su expertise. En cuanto a la preparación y comprobación del material y el equipo técnico, no se recomienda entonces llevar todo el equipo a menos que usted crea que lo necesite y revisar tanto su kit personal, el kit de la oficina, como el kit del vehículo. Eso ya lo mencionamos. Lo del tipo de delito, el tipo de escena y otros detalles, usualmente lo obtenemos del oficio peritorio. Algo muy importante, aquellos equipos que necesiten baterías, siempre cargar un repuesto de batería e incluso un repuesto para el repuesto. Acá tenemos ejemplos de diversos kits, obviamente están fuera de su envase, de su estuche. Por ejemplo, acá se ve un poquito la caja donde va todo esto. Y acá vemos múltiples equipos dentro de un minivan. Obviamente algunos son delicados como estos. Estas maletines tienen como un foamy dentro que evita que el equipo se golpee. La protección del lugar de los hechos, ya les mencioné, está encargada la policía. ¿Qué recomendaciones tenemos? Si la escena es abierta, por ejemplo, en la calle, en una casa de campo, en una granja, en un huerto, en una carretera, hay que establecer un radio de protección de por lo menos 50 metros. Es decir, si usted llega y la policía tiene coronada un área de 15, 20 metros, usted le va a solicitar que por favor haga otro cordón de seguridad por lo menos de 50 metros, tomando como referencia al centro de la escena. Si el hecho ocurrió en un lugar cerrado, es decir, un departamento, una casa, un cuarto, una bodega, un almacén, una oficina, todas las entradas, salidas y ventanas deben ser vigiladas por personal de la policía. Así evitamos la fuga del presunto autor si es que todavía está dentro de la escena, y por eso es que es importante que la policía llegue antes que nosotros. Además que esto va a evitar que la prensa y otros curiosos o personas extrañas accedan a la escena y puedan contaminarla. Los primeros agentes o funcionarios de policía que tengan conocimiento de los hechos deben abstenerse de tocar o mover algún objeto, cuidando la conservación del escenario. Obviamente, esto con la cadena de custodia nos ha permitido expandir esta arista, porque la policía, y es que todo el mundo tiene un teléfono inteligente a mano, si usted cree que ese indicio, por ejemplo, un arma de fuego, corre peligro usted y todo el mundo, o también puede ser que se pierda porque está en un lugar que quizás no voy a estar vigilando el 100% del tiempo. Yo agarro mi teléfono, tomo fotografías, recojo el indicio, obviamente. Se han estado dando muchos cursos este año, sobre todo, es lo que he visto, para que otros estamentos de seguridad, además de la policía, tengan conocimiento de cadena de custodia, cómo recolectar los indicios, la toma de fotografías y el llenado de los formularios de cadena de custodia. Entonces ya no es el hecho de que nadie puede tocar, porque ellos ya están siendo capacitados
de cómo preservar los indicios mediante la cadena de custodia. Si el funcionario que llega primero a la escena tiene necesidad de mover o tocar algo, tiene que comunicarlo y entregarlo con su formulario específico, que son los formularios que estaban al final del documento de cadena de custodia que les envíe. Eso se imprime en todos los tamaños, porque no todos los envases o recipientes para guardar indicios van a ser del mismo tamaño ni del mismo material. Entonces siempre, y también eso se menciona en los cursos, el tape que usted vaya a utilizar, ya sea el rojo de seguridad o cualquier otro, debe cubrir toda la boquita del envase, de la bolsa o del sobre. Y la firma debe ser lo suficientemente grande para que cubra la extensión de este tape adhesivo. Eso no hay ningún problema. Usted llena su formulario, coloca el identificador a la bolsa o al sobre del indicio y usted entrega ambas cosas, el indicio junto con el formulario. Y no hay ningún problema. Siempre existen las preguntas o las historias de experiencias anteriores en estos cursos donde la policía o el perito o el fiscal se ponen groseros, etcétera, etcétera. Eso son cuestiones que bajo la marcha vamos a ir mejorando o esperamos que mejoren mediante las capacitaciones. Está absolutamente prohibido tocar o alterar la posición del cadáver, así como manipular armas y objetos relacionados al hecho, ya sea que estén en posesión, rodeen o estén distantes de la víctima, a menos que sea necesario por seguridad. Los técnicos de inspección ocular deberán elegir los lugares que van a pisar y tocar a fin de no borrar o alterar rastros existentes. Y la idea es que en mis tiempos entraba uno, máximo dos, ahora entra todo el mundo, porque el que toma fotos es uno, el que va a hacer la inspección es otro, el que va a levantar las huellas latentes es otro, ya van tres, y si van a tomar videos va otro, y el planimétrico si va o si hay, va otro, van cinco. Entonces esto altera un poquito la integridad de la escena. Hay que tener mucho cuidado. Usted debe indicar desde el inicio cuál es el plan de acción. Yo voy a entrar por aquí, voy a seguir hasta aquella esquina, doblo, y eso también va con la metodología de inspección de la escena. Si usted la va a hacer en espiral, en cuadrantes, en cuadrilla, etcétera, etcétera. Toda huella, marca o indicio que tuviera peligro de ser destruida o modificada debe ser protegida adecuadamente y a la brevedad posible. Deberá ser levantada con técnicas apropiadas por el personal de inspección ocular una vez ha sido fijado el lugar de los hechos. Recuerdo uno de los capítulos de CSI donde estaban en una escena abierta y de repente empezó a llover. Y empezó el fotógrafo a tomar fotos a lo loco, pero no son fotos a lo loco, sino que él trataba de inmortalizar la escena a través de fotografías, cosa de que a pesar de que lloviera, ellos pudieran hacer o armar su propia escena dentro de la oficina y entonces empezar a trabajar. Te toma fotos panorámicas, fotos específicas de los indicios, rapidito, los embala, trata de poner aunque sea con marcador qué es y de dónde lo recogió y después llenar el sticker que va pegado en el estuche o en el sobre y entonces después ayudará con las fotografías. Al concluir una inspección judicial, quedará a consideración del juez o agente fiscal si se van a sellar las puertas y ventanas para la preservación de la escena, a modo de que si surgen futuras diligencias aclaratorias, pues la escena permanezca segura. En la observación del lugar, pues ya les mencioné, desde que usted recibe su oficio, usted se va haciendo una idea de lo que se puede encontrar. Incluso antes de bajarse del vehículo, ya usted debe haber hecho una vista panorámica de su escena. Estos son algunos métodos de inspección o de examen de la escena de los hechos. En espiral, siempre tomando de inicio la puerta de entrada hasta llegar al centro, en franjas paralelas o en cuadrillas. Debemos fijar de manera descriptiva por notas o grabación de voz, fotografías, videos, planimetrías.
Algunos indicios pueden consistir en huellas negativas impresas en superficies blandas, por ejemplo, huellas de calzado, en el lodo, en la arena, en la tierra, y necesitamos técnicas de modelado de huellas para poder levantarlas y compararlas después en la oficina. En la recolección de indicios, pues el levantamiento, el embalaje y el etiquetado, procesos o procedimientos muy importantes a la hora de la cadena de custodia. El traslado de los indicios lo vamos a hacer de acuerdo a los indicios que hayamos recolectado, lo colocamos en una bolsa o en una caja especial para ello, en orden, es decir, si los indicios van del 1 al 10, pues así mismo van los paquetes o los sobres, llevarlos a la oficina y al llegar a la oficina llevarlos al laboratorio específico o expandir la cadena de custodia para enviar ese indicio a un laboratorio en otra provincia. Acá están los ejemplos de las cajas donde van los indicios. Ahora vamos a hablar un poquito sobre algunos tipos de delitos. Hay una rama de la antropología que se dedica a los delitos y es la antropología criminal. Estudia la biotipología criminal y se nutre de los conocimientos de la endocrinología criminal para el estudio integral somatopsíquico, anatómico funcional y del papel de las glándulas de secreción internas en la conducta. ¿Qué significa todo esto? Que la antropología va a utilizar el aspecto biopsicosocial de una persona y en la parte biológica específicamente estas hormonas o sustancias que secreta el organismo en un momento específico, sobre todo a la hora de cometer un hecho delictivo. Entonces va a estudiar las particularidades del autor del crimen y van a hablar de un hombre criminal. La primera etapa de la antropología es el evolucionismo, que es lo que están haciendo para su proyecto final. Y el señor César Lombroso fue el fundador del positivismo biológico, desarrollando la teoría del hombre criminal y estableciendo el concepto criminal atávico, donde el delincuente va a regresar a estados evolutivos anteriores. Si recuerdan en la primera película que vieron para el proyecto final, en una de las tantas batallas por territorio y comida, los antepasados de Lucy se dejaron llevar por la pelea y no tenían como el cuidado, o sea, eran como primitivos, por llamarlos de alguna forma. Esa conducta primitiva llevó a que por error lastimaran a Lucy y ella falleciera protegiendo a su bebé. Esta conducta entonces es algo innato, todos tenemos ese ser primitivo dentro y en el aspecto criminal entonces vamos a reconocerlo mediante una serie de estigmas físicos o anomalías, por ejemplo, el excesivo desarrollo del cerebelo, la asimetría en el rostro, una dentición anormal y la característica más atávica entonces es el ovuelo en medio del occipital. Estas características dieron fundamento a nuevas tesis que explican ciertas similitudes en la conformación morfológica del hombre salvaje, considerando al criminal como una subespecie anormal del género humano. Entonces, en el delincuente nato vamos a encontrar ciertos rasgos psicológicos. La insensibilidad moral, nada le rompe el corazón, por decirlo de alguna forma. La precocidad antisocial inicia en actos delictivos o en algunas actitudes delincuenciales antes de la pubertad. La vanidad, son egocéntricos. La imprevisión y la incorregibilidad, a pesar de que los padres lo castigaban o en la escuela lo castigaban o que lo llevaron al centro juvenil o incluso estando en la cárcel, a pesar de esos procedimientos, pues la persona nunca deja de delinquir.
Según Morales Coello, la antropología como ciencia que estudia el hombre que fue y el hombre actual en todos los lugares del universo, estableciendo comparaciones, ya sea anatómicas, fisiológicas o psicológicas. Mientras que para Di Tullio, la antropología criminal estudia la personalidad del delincuente mediante el método científico y que lleva esto dentro de la ciencia biológica y psicológica en general. Son distintos investigadores que han hablado sobre antropología criminal. Al final, la antropología criminológica estudia también el efecto del medio físico y la adaptación del hombre al mismo, es decir, la ecología. Al medio físico es que si usted crece en un lugar que es de alta peligrosidad, es probable que si no lleva la dirección correcta, usted también quede delinquiendo. No todos, pero eso depende entonces de la guía que la persona tenga, de la educación que la persona reciba o de las oportunidades que se le brinden. En el aspecto ecológico, pues ya vimos lo de las películas de la evolución, donde incluso pelear por territorio y comida, poder, llevaba a que estos seres primitivos no tuvieran con descendencia con niños y mujeres. Por otra parte, costumbres, tatuajes, la moral de la familia o de la persona misma, las modas en el lenguaje, las expresiones artísticas del criminal y las diferencias entre diversos grupos criminales. También podemos determinar la antropología criminal de acuerdo a la edad, la religión y el lugar donde vive. En cuanto a los delitos, vamos a tener los delitos contra la vida y la integridad personal, ya sea contra la vida humana, homicidio, lesiones personales, aborto provocado, la reproducción y manipulación genética y el abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o salud, es decir, niños, ancianos y personas con algún tipo de discapacidad. Ahora vamos a los desastres en masa. Los desastres en masa pueden ser varios y los últimos años hemos visto muchos de ellos. Un ejemplo ahorita es lo que está sucediendo en Israel, pero otros ejemplos un poco menos dramáticos serían accidentes aéreos, incendios, etc. ¿Qué funciones tiene el antropólogo forense en estas situaciones de desastres masivos? Búsqueda, localización, documentación, recuperación, embalaje, tanto de restos humanos en la superficie, en tumbas clandestinas, en escenarios de incendios y en eventos que generen fatalidades masivas. También se va a dedicar a la identificación biológica a partir del análisis de restos óseos, ya sea de manera general o particular, y análisis de eventos traumáticos en el hueso, ya sea antes, durante o después de la muerte, que son importantes para establecer la manera y la causa de muerte. Acá tenemos algunos ejemplos. Incendios en naves aéreas, incendio de estructuras, el más famoso de todos, que es la caída de las Torres Gemelas. La antropología forense también tiene otro lugar de trabajo muy importante, y eso lo vimos en el ejemplo de hace 2 clases, sobre los derechos humanos, investigaciones de asesinatos masivos en guerras o en otro tipo de conquistas. Entonces, la antropología forense es importante para casos relacionados con violación de derechos humanos y lesa humanidad cometidas en diferentes partes del mundo, eso desde 1980. En la década de los 80 se encontraron tumbas clandestinas masivas que fueron excavadas sistemáticamente por antropólogos forenses en varios países, no solamente en Latinoamérica, sino también en Bosnia, Croacia, Kosovo, Ruanda, entre otros, y que fueron apoyadas por organizaciones no gubernamentales. Ejemplo de una organización no gubernamental sería la Cruz Roja. En la búsqueda y recuperación de restos humanos en eventos masivos, entonces yo voy a tener también, igual que en una escena delictiva, controlar la escena o el área del hallazgo, iniciar la búsqueda, la localización, voy a documentar lo que estoy encontrando en fotografías, en videos, en planimetría, en escritos,
Voy a hacer un levantamiento de los restos y los voy a embalar. Podemos hacer lo que ya les mencionaba. Estos son brújulas especiales. Estas son direcciones, o sea, un documento que me permite en una fotografía colocar el norte en mi mapa. Estos son geolocalizadores. Utilizamos líneas infrarrojas como las que utilizan para las mediciones de los terrenos. Podemos documentar utilizando medidas, planimetría o utilizando puntos de referencia iniciales. Estos aspectos de la antropología en la remoción, embalaje y almacenaje de los restos debemos tener cuidado cuando estamos buscando. En una de las clases les mencionaba que los implementos son pequeños y poco abrasivos. Una brochita, una palita, esas parecidas a las que utilizamos en jardinería. Porque si yo le hago daño al hueso, por lo menos el daño no va a ser tan abrasivo y no me va a alterar tanto la consistencia. También usamos las manos para hacer estas remociones, ¿no? La identificación de los restos, recuerden que les hablaba que usted coloca los restos óseos en orden anatómico sobre una mesa y va contabilizando qué falta, qué no falta y dónde probablemente hubo lesiones que pudieron causar la muerte. Vamos a hacer análisis osteológicos y de ADN en desastres masivos, es lo que más nos va a ayudar a identificar particularidades o a una persona. Vamos a buscar la edad, el sexo, la estatura y el grupo humano o racial. Esto ya lo vimos en la parte de identificación de talla, edad, sexo, especie y raza. Vamos a limpiar los restos. Recuerden que la antropología trabaja en restos óseos. Si hay algo de tejidos blandos, tenemos que limpiar, porque vamos a seguir, o sea, sí vamos a tomar fotos, vamos a tomar muestras y demás, pero al final el antropólogo va a trabajar solamente con los restos óseos. Tenemos técnicas de maceración por remoción manual de tejidos blandos. Podemos dejar que continúe la descomposición por parte de las bacterias dentro de agua fría o en agua caliente. Lo más común que han visto ustedes en televisión es que echen el cráneo a cocinar o lo meten en un microondas especial para terminar de suavizar y poder remover los restos de tejidos blandos. Podemos hacer una remoción enzimática con detergente en polvo, carbonato de sodio, ablandador de carnes o líquido para platos. De forma química con hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno. También podemos dejar actuar la descomposición por medio de la actuación de artrópodos de las especies Dermetes, escarabajos, el Tenebrium, que son técnicas que no afectan el ADN presente en el hueso, porque son los insectos que van a generar su evolución normal dentro de la descomposición y que se ve o se estudia en la entomología forense. También podemos usar desgrasantes, amonio, benceno, acetonas, peróxido de hidrógeno. General, a manera de identificación general, vamos a buscar la edad, el sexo, el grupo racial y la estatura. Eso es una identificación general de restos óseos. Pero también podemos hacer identificaciones particulares con detección de rasgos individualizadores, morfología ósea interna, alguna enfermedad o traumatismo, marcas de actividad y la confrontación de información ante y post-mortem. Acá tenemos entonces lo que ya vimos en las clases anteriores sobre la edad, sexo y estatura y las tablas de referencia que existen a nivel internacional. La disposición final, después de la identificación y todo lo demás, si no han sido reclamadas las víctimas, entonces la institución se encargará de hacer fosas comunes para darle sepultura a estas personas. ¿Tienen alguna pregunta?